porque empecé a darme cuenta que estaba muy mareada y dije, no manches, esto no es normal. Entonces le hablo por teléfono a mi esposo y yo le quería explicar que me sentía mal. Y él me dice, amor, lo que tú me estabas diciendo era de que, hola, amor, estoy bien. No, es que, y Gerardo me decía de que, ok, qué bueno que estás bien. Y yo, no, es que estoy bien. A ver, ¿cómo? O sea, ¿pero estás bien o no estás bien? Y yo, no, es que no encontraba las palabras, no podía formar oraciones. Me empecé a desesperar, empecé a llorar. Entonces fue cuando me dijo de que, no, esto no está bien. Hola, mamacitas, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Hoy en este video podcast les traigo a otra invitada. La verdad es que con una historia muy interesante. Yo creo que es algo que no quieres que le pase absolutamente a nadie. Sin embargo, el hecho que ahorita ya esté bien es por lo cual yo quiero compartírselos también para que ustedes sepan un poquito de esta experiencia. Ella es la doctora Annelise. Justamente ella tuvo un caso en el que justamente después de dar a luz tuvo este problema en el cual ella empezó a perder la capacidad para poder hablar y bueno, ella nos platicará más un poquito del caso. No quiero entrar tanto en detalle, pero bueno, les quiero presentar a la doctora Annelise para que la conozcan y muchísimas gracias por aceptar ser parte del podcast Mamacitas. Y aquí tengo a la doctora Annelise. La verdad es que yo la conocí a ella desde hace ya varios años, como dos años, porque empecé a hacerme láser en su clínica. Annelise es una médico estético y funcional. También justo por ella nació un poco más en mí el amor por la medicina funcional. Se me hace la cosa más fregona del mundo. Ella me compartió algunos cursos y diplomados y la vengo conociendo desde hace 2 años. Es dueña de una clínica que está aquí en Guadalajara, que tiene múltiples servicios. Yo me voy a hacer ahí mi láser en todo el cuerpo y se llama Eliet Enco, por si lo quieren ir a buscar. Siempre hay promociones y si dicen que van por mí, les van a dar más descuento en su láser. Pero bueno, quiero que nos platiques un poquito de ti, Annelise. Hola, pues yo soy Annelise Torija, soy médico, como decías, Isa. Tengo ya 3 años con la clínica y aparte de todo eso, pues ya soy esposa y mamá. Acabo de tener una bebita, tiene un poquito más de un mes, se llama Elian. Y pues básicamente ahorita me dedico a ser mamá y bueno, a la clínica que gracias a Dios funciona sin mí por el momento, pero aquí estamos. Y justamente yo me enteré de lo que le pasó porque vi una publicación tal cual, o sea, de esas veces que estás scrolleando y de repente te topas con una publicación que te saca mucho de onda y justamente empecé porque publicaste un poco de lo que te había pasado, un poco de la historia. Sí. Y tal cual dijo, estaba cuidando a mi bebé y de repente me quedé sin hablar. Y cuando yo vi eso dije, no manches, o sea, porque yo soy ginecóloga y yo sé que esos cuadros que les pueden llegar a pasar a las pacientes a veces son fulminantes, o sea, son muy graves. Entonces yo me asusté porque lo primero que pensé fue en sobrevivió, porque pues lo habías publicado, pero dije las secuelas, o sea, porque a veces puedes terminar incluso sin caminar, ya sin hablar, sin razonar, o sea, es algo de verdad muy grave. Digo, no me estoy adentrando tanto porque quiero que lo platiques tú de tu voz y aparte pues tú eres médico, entonces creo que eso está súper bien porque vas a poder explicar un poco mejor con terminología y quizás un poco de la fisiopatología. Entonces quiero justamente darte la palabra para que nos cuentes cómo fue que viviste todo este proceso del embarazo, del parto, del puerperio, si hubo algo que dio alguna señal de que iba a ocurrir este cuadro en algún momento. Sí, pues mira, o sea, todo, realmente mi embarazo, yo me di cuenta que estaba embarazada a las 4 semanas, en mayo del año pasado y todo, la verdad, fue perfecto. O sea, mi embarazo pues, fue perfecto. Tuve un equipo médico excelente, el doctor Miguel Plasencia, que es un excelente ginecólogo. Él es, de hecho, también es especialista, es biólogo de la reproducción. Es de donde yo soy. Sí. De hecho, también conozco a Miguel Villalobos, también con ellos, y a Marisela, con ellos hice yo el internado, de hecho. Entonces, pues bueno, o sea, todo el equipo, su esposa Lupita fue mi anestesióloga y todo. Y mi embarazo fue perfecto, o sea, verdaderamente todos los cuidados, todos los estudios habían salido perfectos, o sea, todas las biometrías hemáticas que yo me hice, etcétera, o sea, habían salido en rangos y valores perfectamente normales. No tuve o sea, prácticamente tuve algunos achaques al principio, pero pues realmente nada fuera de lo común. Y
para mí el embarazo fue una etapa preciosa, o sea, yo lo disfruté muchísimo, o sea, aún hasta el tercer trimestre que dicen que es súper incómodo, yo la verdad dormía perfecto todavía, o sea, entonces fue todo muy bien. Poniendo, perdón, un poquito de pausa en cuanto a lo que acaba de comentar de la biometría hemática, justamente a nosotros nos sirve para ver ciertos valores en la sangre, como lo son, por ejemplo, la hemoglobina, es decir, que la paciente no tenga algún tipo de anemia, porque es esperado en los embarazos hasta cierto punto que lleguen a presentar ciertos niveles de anemia. Y es que lo difícil, por decirlo de alguna manera, en el embarazo es que al final de cuentas el cuerpo sufre una adaptación completa, o sea, el cuerpo tiene muchísimos cambios para adaptarse a un embarazo. Sí. Entonces, hay muchos valores que se modifican durante el embarazo y que hasta cierto punto pueden llegar a ser permisibles. Por ejemplo, nos vamos a lo de la hemoglobina, o sea, puede ser que en el embarazo tengas una hemoglobina un poco más bajita, en 12, en 11.5, pero según el trimestre del embarazo, pues es esperado. Igual con los leucocitos, que los leucocitos cuando se elevan mucho nos pueden decir que hay algún tipo de infección o inflamación. Sin embargo, en el embarazo hasta cierto punto es permisible que exista un aumento en los leucocitos. Y por ejemplo, yéndonos a las plaquetas también puede llegar a existir cierta modificación o incluso a veces aumenta un poquito y se puede llegar a llamar como trombocitopenia idiopática del embarazo, que puede llegar a no ser algo que verdaderamente nos ocasione algo grave. Sin embargo, en otras ocasiones sí puede pues ya ocasionarnos cuadros de gravedad, ¿no? Entonces, a mí en lo personal usualmente me gusta pedir una biometría hemática por trimestre, porque cada trimestre, como comenta la doctora, pues es un cambio, sobre todo en el tercer trimestre es el cambio más grande. Entonces sí vale la pena como llevar este seguimiento, pero bueno, hasta este punto todas tus biometrías hemáticas habían salido bien. Sí, o sea, digo, lo que comentabas, que la hemoglobina creo que estuvo en algún punto con un poquito al límite y todo, pero realmente nada fuera de lo común. Y los últimos estudios que justamente me decía mi ginecólogo, y que ya son los últimos antes de, o sea, pues que son los que vamos a utilizar para tu parto y todo, o sea, salieron completamente normales. O sea, yo prácticamente no tuve ningún problema, o sea, ni siquiera, por ejemplo, ni siquiera tuve tanto edema de extremidades, o sea, no me hinché casi en el embarazo, o sea, realmente estuvo muy tranquilo mi embarazo hasta cierto, o sea, por así decirlo, pues, ¿no? Y pues el embarazo todo bien, ya después mi parto fue a las 39.6 semanas de embarazo, fue de manera completamente natural, fue parto natural, y no fueron tantas horas de trabajo de parto, o sea, ya hablando de un trabajo de parto activo, no sé, con 5 centímetros de dilatación más o menos, han de haber sido unas 5 horas de trabajo de parto más o menos, 6, y todo bien, o sea, mi parto también todo bien. Ya en ese momento, o sea, cuando pasó el trabajo de parto, yo prácticamente casi no sangré, o sea, todo fue muy, muy decente, pues, o sea, el parto no fue nada traumático, nada, la bebé nació súper bien, o sea, yo súper bien, casi ni me desgarré, o sea, todo estuvo... Casi ni me desgarré. Siempre hay digo, aparte de que es mi primer bebé, entonces también, pero casi saldo blanco, ¿no? O sea, prácticamente. Y todo bien, o sea, literal, parí a las 9:36 de la noche y al día siguiente, o sea, yo más bien... En la noche que me llegaron a mi cuarto ya me estaba parando al baño, o sea, todo bien. Al día siguiente salí, luego. Sí, y eso también es muy importante por la cuestión de la movilización de las piernas. O sea, a final de cuentas, el embarazo es un estado protrombótico, vaya, o sea, tienes la predisposición a crear trombos y por eso sí se les recomienda mucho a las pacientes el párate rápido, camina, no te quedes acostada, pero pues en tu caso totalmente... pues te paraste luego. Sí, o sea, luego me paré como 3 veces al baño, me acuerdo, en la madrugada, y todo bien, o sea, yo me fui a mi casa, estuve un par de días con mi mamá, ya después nosotros en nuestra casa, y tuve la cita, luego con la pediatra primero, y todo bien, etcétera, al día 10 de posparto. Todos esos días estuvo perfecto, o sea, yo realmente estuve bien, no tuve como tema emocional, iban a vernos amigos a la casa, nosotros súper a gusto, obviamente cansancio normal, pues de tener un recién nacido en casa, pero pues todo
perfecto, ¿no? Y ya el día que yo cumplía 10 días de posparto, estaba yo en la mañana con mi bebé y estaba cuidando a mi bebé, traía a mi bebé encima y todo. De hecho, te comentaba que estaba viendo la televisión, o sea, estaba yo viendo un programa, estaba viendo la televisión y de repente yo empecé como a ver borroso, o sea, como, sí, o sea, como cuando estás mareado, pues, o sea, empecé yo con visión borrosa y lo que me empezó a llamar como la atención fue que viendo el programa de televisión yo empecé a tener, o sea, como confusión de lo que estaba tratando, o sea, como si no me pudiera concentrar en lo que estaba viendo. Pero como que no le estaba dando tanta importancia, o sea, pero yo en mi cabeza era como de, a ver, como, ¿qué pasó? Ya no entendí qué pasó aquí en esta parte, ¿no? Y o sea, como dentro de la distracción y todo, yo traía a mi bebé y entonces dije, voy a agarrar el teléfono. O sea, a la hora que hago esto para agarrar el teléfono, yo como que no podía agarrarlo, o sea, no... Perdiste la dimensión. Sí. Como la capacidad de distinguir dimensiones. Así es. Entonces ya por fin agarro el teléfono y yo le hablo por teléfono a mi esposo porque empecé a darme cuenta que estaba muy mareada y dije, no manches, esto no es normal. Entonces le hablo por teléfono a mi esposo y yo le quería explicar que me sentía mal. O sea, yo quería decirle, me siento mal. Y él, o sea, yo no me acuerdo muy bien de esa parte, pero dice, amor, lo que tú me estabas diciendo era de que, hola, amor, estoy bien. Y yo, no, es que, y Gerardo me decía de que, ok, qué bueno que estás bien. Y yo, no, es que estoy bien. A ver, ¿cómo? O sea, ¿pero estás bien o no estás bien? Y yo, no, es que no puedo. Y ya empecé como, o sea, no encontraba las palabras, no podía formar oraciones. Me empecé a desesperar, empecé a llorar. Entonces fue cuando me dijo de que no, esto no está bien. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Voy para allá, o sea, tranquila, ¿qué pasó? Y yo, no, es que no puedo hablar. O sea, no. Y no podía decirle palabras. O sea, no las encontraba, no las podía decir, no podía formar oraciones, o sea, muy desesperante. Y me dijo, ¿sabes qué? Voy para allá. Le habló a mi mamá y se lanzaron los dos a mi casa. Entonces yo estaba llore. Todavía me acuerdo que traté de mandarle un mensaje a Migue, pero era como, o sea, como telegrama. No así podías. Como, Migue, me siento mal. Ya sabes, o sea, como no podía, no encontraba las letras, o sea, como que en mi cabeza no podía armar la palabra, ¿sabes? O sea, entonces, pues así como me siento mal, fin, ya sabes. Y entonces me habla su asistente y me dice, la doctora Dani, me dice, a ver, ¿qué pasó? Y yo, no, es que igual, o sea, yo no puedo explicarle. Al principio creíamos que era un tema de presión alta, ¿no? Entonces intenté tomarme la presión yo sola en mi casa, pero pues mi Bauma es manual y es con estetoscopio, entonces no podía yo tomarme la presión, pero no estaba alta. Ya después Gerardo me ayudó, mi esposo. ¿Y cuánto tiempo pasó de que le hablaste que fuera contigo? A que él llegó, menos, pues han de haber sido unos 20 minutos, 15, porque él estaba cerca. Fue rápido. Sí, estaba cerca y entonces, en lo que él llegaba, yo dejé a la bebé, me cambié. ¿Y ya no tuviste dificultad para cambiarte? No, o sea, todo lo motor fue, o sea, estaba bien. Mi problema del habla no era porque no pudiera como mover la lengua o mover mi boca o así, sino fue completamente tema del lenguaje, o sea... O sea, no podías mandar la señal de lo que querías decir. Ajá, o sea, entonces cuando ya llegó Gerardo, mi esposo, yo ya había recuperado un poquito como la capacidad y entonces ya había bajado la afasia y yo pude explicarle que estaba haciendo esto, o sea, me iba a meter a bañar, agarré a la bebé, tenía hipo, la cargué, vi la tele, o sea, ya le pude explicar. Y luego llegó mi mamá y en un ratito, otra vez se me empezaron a ir las palabras. O sea, otra vez, no me acuerdo ni qué le dije, pero le quería decir de que hay que cambiarle el pañal a la bebé y algo así como que dije que bebé, pañal, no sé qué. O sea, otra vez así como medio confuso. Entonces fue cuando ya dijimos de que, ¿sabes qué? Vámonos al hospital. O sea, hace unos 3 años mi abuelo tuvo un EBC, pero el de él no fue isquémico, el de él fue por una rotura de un vaso
Y lo que platicamos, digo, pues como siendo médico y todo, pues lo vimos en el hospital, ¿no? O sea, las primeras 2 horas son cruciales en un EBC isquémico. Sí. Y nosotros todavía estábamos dentro de tiempo, era como a la hora. O sea, a mí me pasó como a las 9 de la mañana y esto fue como a las 10. Nos fuimos al hospital, yo agarré las poquitas bolsitas de leche que había hecho de banquito de mi bebé, porque pues apenas tenía yo una semana casi de parida. Y nos fuimos al hospital. Y yo me acuerdo que iba yo en el carro, en la parte de atrás con la bebé, y iba yo tratando de orar. O sea, yo quería, pues, o sea, estaba tratando de orar y no podía ni siquiera en mi cabeza, o sea, como terminar un versículo de un salmo. De hecho, le preguntaba a mi esposo, amor, ¿cómo va este salmo? O sea, por ejemplo, digo, el ejemplo es que yo quería decir que el Señor es mi luz y mi salvación. Y no puede decir salvación. Si le decía, ¿es mi luz y mi qué? ¿Mi qué? Salvación, amor. Y yo, y no podía decir salvación. O sea, era una cosa súper desesperante. Iba yo así, me decía, amor, pero dilo en tu cabeza. Y yo, es que no puedo. Es que ni eso puedo. O sea, ni siquiera en mi cabeza podía. O sea, como que se desconectó completamente esa parte. Y es muy frustrante. Lo que yo les explicaba es como, le digo, es como si yo trataba de hablar en otro idioma. O sea, porque no lo entendía. O sea, no encontraba las palabras y podía pensar la palabra, o sea, así como de que yo sé que esta palabra es así, pero en mi cabeza ni siquiera podía formar las letras, ¿sabes? O sea, como sabías lo que quería, el significado de lo que querías decir, pero no sabías la palabra. No la podía armar, o sea, no podía armarla y la verdad sí, fue muy frustrante. Entonces ya llegamos al hospital a urgencias. Me ingresaron y me pasaron, lo primero que me hicieron fue un ataque. Justamente lo que comenta es que ella tuvo un EBC, que el EBC es un evento vascular cerebral. Básicamente, se clasifica, como lo comentó, en hemorrágico, que es lo que le pasó a tu abuelo, que un EBC, un evento vascular cerebral hemorrágico, es que una arteria empieza a sangrar en la cabeza, en el cerebro. Y el isquémico se da porque llega algo que obstruye ese flujo natural de la arteria y al momento de obstruirlo, pues causa una isquemia, o sea, deja de irrigarse, deja de aportar esa oxigenación, esa sangre, eso todo lo que se necesita. En el caso de las mujeres que están en el puerperio, pues como lo comentábamos anteriormente, son mujeres por sus cambios adaptativos en el cuerpo que son protrombóticas, son propensas a generar trombos en el cuerpo. Y que es un trombo, básicamente es un pedacito de tejido que se puede llegar a formar en las piernas usualmente y viaja por las arterias. Entonces, los vasos de las piernas son de un grosor más grande. Entonces, ¿qué pasa? Que van avanzando hasta que llegan a un vaso de menor grosor en donde se quedan atorados y ahí es donde hacen el efecto isquémico. En este caso, pues el tuyo viajó hasta la cabeza, se atoró en una parte y ahí fue cuando empezó a producir esto. O sea, probablemente eso, digo, no podemos saber en qué momento exacto se formó, pero viajó hasta que llegó al cerebro y se atoró en este punto en donde ya empezó a hacer el daño. Y justamente como lo comenta, es súper importante que sepan identificar este tipo de cuadros porque tienes un tiempo muy limitado en el que verdaderamente pueden hacer algo, ya sea intervención o medicamento, para poder lograr deshacer lo que es el émbolo, el trombo como tal. Entonces, ¿qué tipo de cuadros pueden presentar las pacientes? Pues, por ejemplo, una afasia, que no puedan hablar, que dejen de poder mover alguna parte del cuerpo, que empiecen a presentar dolor de cabeza, confusión. Es muy importante que no dejen como pasar todos estos cuadros y vayan a que las revisen para ver, para que les hagan unos exámenes. Justamente a ti lo que te hicieron fue un ataque de cráneo para poder ver. Sí, me hicieron una tomografía simple. En esa no salió nada, o sea, salió completamente limpia. De hecho, me acuerdo que salimos de ahí y la de radiología me dijo que no, salió limpia. Y ya me pasaron otra vez urgencias y como interconsultaron a un neuro, después me mandaron a hacer una resonancia magnética. Entonces me pasan a hacer la resonancia magnética y ya en la resonancia ya salió el coágulo, pues. O sea, bueno, la zona de isquemia, que fue justamente en el hemisferio izquierdo del cerebro, que es donde se encuentra el control del lenguaje. Entonces, ¿qué fue lo que me pasó? O sea, por eso tuve como esa consecuencia del habla, ¿no?
Y es que el cerebro tiene muchas, o sea, vamos a poner ahorita una imagen, pero según el área del cerebro que nosotros estemos viendo es lo que el cerebro hace, ¿no? Está el área que nos ayuda a ver, está el área que nos ayuda a hablar, está el área que nos ayuda a razonar, el área que nos ayuda a movernos. Entonces, el cerebro es un órgano muy... está cañón, la verdad, o sea, mis respetos para los neurólogos. Y justamente, o sea, depende del área que se afecte, es las consecuencias que vas a tener. Entonces, está muy cañón, o sea, el hecho de decir, no manches, es que perdí la capacidad de poder formar una oración por un coágulo que viajó y se estampó ahí justamente en esa área. Sí, y estuvo, o sea, hasta ese punto pues no sabíamos qué había pasado, obviamente teníamos como sospechas. Yo estaba súper preocupada porque yo lo único que podía pensar era en mi bebé, o sea, de hecho estando en urgencias me la llevaron para ayudarle pecho todavía ahí, con mi esposo y todo, y me hicieron estudios de sangre, pero no pudieron hacerme bien los estudios de sangre porque los primeros, o sea, me tuvieron que picar doble porque los primeros se coagularon. Entonces, cuando me toman los segundos estudios de sangre, resulta que en la VH, o sea, mis plaquetas estaban arriba de 800, o sea... Y dato curioso, pues, o sea, el límite normal es entre 150 y 450 las plaquetas y las mías estaban casi al doble, estaban como en 860, una cosa así. Y de lo que se encargan las plaquetas justamente, pues es de la coagulación. Justamente por eso la primera vez que le tomaron sangre, se coaguló. O sea, yo creo que desde que te tomaron sangre y vieron que se coaguló, dijeron... Sí, o sea, entonces, como lo comentabas hace rato, o sea, el tema del embarazo, sobre todo el parto y el puerperio, o sea, pues es un estado de hipercoagulación, ¿no? Entonces es protrombótico, pues el cuerpo lo hace para que no te desangres, ¿no? O sea, sobre todo en una cesárea o en un parto. Cuando nosotros tenemos un parto, o sea, que la mujer da a luz, la placenta tiene que salir y al momento que la placenta sale es el momento de más sangrado de la paciente porque era lo que le daba pues esta nutrición al bebé, ¿no? La placenta tiene mucha sangre. Entonces cuando una paciente expulsa la placenta, ya sea por parto, que la alumbra, porque es el nombre correcto de la expulsión de la placenta, alumbrarla, ya sea por parto o por cesárea, pues el cuerpo tiene que ver la manera de a ver cómo le hago para que dejes de sangrar, porque sangras mucho en ese momento, es el periodo en el que más sangran. Entonces, es un momento en el que el cuerpo hace ciertos cambios y justamente aumentan los factores de coagulación para frenar todo este sangrado. Entonces, justamente eso es lo que nos puede llegar a ocasionar quizás una adaptación desmedida, al sangrado que ocasiona esta hipercoagulación que nos puede llegar a ocasionar trombos. Sí, o sea, realmente, o sea, no hay como una forma de regresar el tiempo y saber qué fue lo que lo causó, ¿no? Pero lo más seguro es que simplemente mi cuerpo haya exagerado y esa cascada de coagulación pues se fue, o sea, no se autolimitó y simplemente siguió subiendo y subiendo las plaquetas, siguió elevándolas y hasta llegar al punto de tenerlas casi al doble, ¿no? Y no sabemos también si hubo otro factor que se pudo haber sumado, que fue que yo 2 días antes tuve influenza A, 2 días antes de parir. Tuve influenza A. Y yo o sea, durante el embarazo yo no tuve la vacuna de la influenza. Entonces, sí hay artículos que describen que, o sea, que en otro tipo de pacientes, no solamente en embarazadas, sino en general, o sea, en pacientes de riesgo, en niños, en adultos mayores, en inmunodeprimidos y así, o sea, sobre todo, puede causar una hipercoagulación, o sea, sí puede causar trombos. No hay forma de poderlo como comprobar con las embarazadas porque el embarazo ya está en un estado protrombótico. Entonces, o sea, no hay como forma de saber si fueron las dos cosas o solamente fue el parto, etcétera. O sea, realmente no sabemos si se sumó. Pero sí, o sea, mis plaquetas estaban altísimas. Y ya, yo el único manejo que me dieron fue, o sea, anticoagularme. Me pusieron medicamentos para proteger un poquito el cerebro, neuroprotectores, me dieron medicamento para mejorar la plasticidad cerebral, o sea, para limitar el daño a las neuronas y todo. ¿Y al cuánto tiempo sentiste mejoría de que te empezaron el tratamiento? Pues es que, o sea, yo me quedé dormida, bueno, en la noche que ya pude como despertar,
un poco y que fueron, o sea, empezaron a ir a visitarme y todo. O sea, yo podía un poquito hablar, un poquito mejor que en la mañana, pero todavía me costaba muchísimo trabajo. Estaba yo súper desesperada, o sea, me tenían que adivinar las palabras y las frases. La verdad fue muy, muy horrible. No me imagino. ¿Y en algún punto pensaste que podría llegar a ser irreversible? ¿O Sí. en todo momento te dijeron sí se va a revertir? No sabían, o sea, nadie sabía. No sabían de hecho, si iba a poder revertir. De hecho, la verdad, o sea, pues a mí nadie me dijo nada. O sea, la verdad es que el neurólogo que me atendió pues en el hospital. ¿En qué hospital te atendieron? Fue en el Real San José, pero fue una interconsulta. O sea, yo no conocía, o sea, yo no le hablé a un neurólogo o neurocirujano de confianza, o sea, así como tal. Entonces fue el interconsultante y todo, y me hizo unas preguntas para saber qué me había pasado, pero hasta ahí. O sea, de hecho, él se retiró y hasta en la noche le hablaron por teléfono a mi esposo y fue que le dijo de que tu esposo tuvo un infarto cerebral. ¿Ah, sí? Ajá. Pero eso fue hasta en la noche. O sea, eso fue hasta en la noche. ¿Y no fue a decirles ahí? No. O sea, ¿no les explicó ahí a ustedes? No, ¿De frente? nada. ¿En serio? Sí. De hecho, no había revisado los estudios de sangre. Solamente mandó manejo. Mis tíos, yo tengo tíos médicos también, uno es ginecólogo de hecho y el otro es oftalmólogo y estaban en el hospital, trabajan de hecho en el Reloj San José. Entonces ellos vieron mis estudios de sangre y fue que mi tío dijo de que oye, pues trae las plaquetas en 800. Esto fue lo que causó el coágulo, o sea, claro que fue esto, ¿no? Y él siendo gine, pues él tiene el conocimiento del estado protrombótico, del posparto, etcétera. Ese día en la noche, o sea, a mí nadie me explicó nada, yo solamente sabía eso. O sea, de hecho, o sea, creían, o sea, simplemente que era un microinfarto porque pues el daño no fue tan grave y ya, ¿no? O sea, hasta ahí quedó, pues. Yo sí pensaba, o sea, yo sí le dije a mi esposo, o sea, porque cuando estábamos en urgencias, yo estaba tratando de repetir en mi cabeza, nombres y cosas, o sea, como estimular el habla, o sea, el lenguaje en mi cabeza y poquito como en voz baja. Entonces yo de que Gerardo, Annelies, Gerardo, o sea, decía cosas, palabras. Y en un momento intenté decir el nombre de mi bebé y no lo podía decir. Y yo, y entonces volteé con mi esposo y le dije, amor, ¿cómo se llama nuestra bebé? Y ahí fue cuando yo creo que lo troné a mi pobre esposo, o sea, porque volteó y me dijo de que Elian, y yo, Elian, y lo pude decir y como que eso le regresó el alma al cuerpo porque dijo, no manches, y si no puede decir el nombre de nuestra bebé, o sea, de verdad fue muy caótico para todos, ¿no? Y yo siendo un punto le dije, ¿y si me quedo así? O sea... Porque no te habían dado ningún pronóstico, no me han en dicho, ningún momento no, te nada. dijeron tu pronóstico. Sí, no, ni siquiera, o sea, yo supe que había sido un infarto cerebral y lo de las plaquetas, o sea, muy pronto, pero por mis tíos, porque ellos revisaron los estudios y de hecho mis tíos estaban en radiología cuando me hicieron la resonancia magnética. Ellos estaban ahí. Entonces, en ese momento ellos se dieron cuenta. Pero no porque nadie nos hubiera explicado. O sea, mis tíos fueron los que le dijeron a mi mamá, a mi esposo, o sea, todo lo que había pasado, pues. O sea, realmente no hubo como una comunicación así, pues. Y eso siento que, pues, lo hace como peor. Porque sí claro. Porque de por sí es... asusta. Sí, de por sí es muy horrible. O sea, es un susto espantoso. No poder articular palabras, oraciones, no acordarte de nombres, de palabras básicas, ¿no? O sea, y que nadie te explique nada, pues, o sea, yo estaba muy desesperada, sobre todo por el tema de mi bebé, o sea, yo traía 1000 cosas en la cabeza, mi esposo tratando de hacerse el fuerte como de, mi amor, todo va a estar bien, o sea, no te preocupes, y saliendo, o sea, casi se soltaba, bueno, ya cuando yo pasé a piso y me quedé dormida, ya él se soltó llorando, o sea, porque sí fue muy, muy caótico, pues, y te digo, nadie le decía nada. Ya hasta el día siguiente, en la mañana, el doctor fue como hasta la 1 de la tarde y llevó creo que llevó la resonancia o solo nos comentó que había sido un infarto cerebral en el lado izquierdo, luego se volvió a ir y regresó a decirnos, ya vi tus estudios y traes las plaquetas en tanto. Y nosotros como, o sea, apenas los vieron. Y nosotros pues ya sabíamos, ¿no? Porque mis tíos ya lo habían visto y todo y así. Y ya me mandaron manejo, sí, todo fue, bueno, casi todo fue tomado. En el suero traía para el dolor de cabeza porque
No me empezó luego el dolor de cabeza, o sea, ya estando en urgencias me empezó, bueno, cuando iba de camino en el carro, me empezó un dolor de cabeza y estando en urgencias se me disparó durísimo como una migraña. Era de este lado, del ojo hacia acá. Entonces me pusieron medicamentos para disminuir el dolor de cabeza porque ese sí lo traía muy, muy, muy fuerte. ¿Y al cuánto tiempo te dieron de alta? Me dieron de alta, eso fue el viernes en la mañana, me dieron de alta el domingo. Ok. Y para el domingo, en la mañana, yo ya podía hablar perfecto. En 2 días más o menos. Sí, de hecho, o sea, me da mucha risa porque mi mayor preocupación era que entre los medicamentos que me dieron yo no le podía dar pecho a mi bebé. Y a lo mejor muchas mamás me van a entender, pero es, o sea, dejar de darle pecho a tu bebé muchas veces te da un sentimiento como de insuficiencia. Y porque es lo mejor para tu bebé y, o sea, y de verdad sí causa mucho conflicto. Yo estaba en duelo, o sea, yo estaba llorando así, pero llorando de que yo no le iba a poder dar pecho a mi bebé, ya, porque me habían dicho que pues iba a tener que estar como 6 meses en tratamiento, no me habían dicho bien cuál tratamiento iba a tomar, simplemente me dijo, y que tú por eso ya no te preocupes, o sea, tú, lo que te pasó fue muy grave y eso ya no es importante ahorita, y yo así como, para mí sí es importante, ¿no? Y fue todo un tema, y me acuerdo que el domingo yo le decía al doctor, es que ya puedo, o sea, ya puedo hablar, ya estoy bien, ya puedo decir trabalenguas, o sea, así de que ya estoy bien, pues, como para ver si así me decía de que ya no ya no te voy a dar este medicamento, ¿no? Pero al final no, o sea, me lo dejó por más tiempo y salí del hospital y ya yo cambié de neurólogo, voy con un neurocirujano, el doctor Giorgi Daneri, que es muy, muy bueno. La verdad es que con él la atención fue muy empático y me comentaba que este medicamento me lo iba a dejar solamente por unas semanas porque solamente hace como el mejor efecto en la parte aguda después de un evento isquémico. Y me dijo que después iba a poder retomar mi lactancia sin problema, lo cual para mí fue como, ay, gracias a Dios, y ahorita ya estoy lactando otra vez. Y sí, o sea, ya cuando yo llegué a la cita la semana siguiente, no, a los días. Me pasó el domingo, el martes tuve cita con el neurólogo, pues yo ya estaba bien, o sea, como tal. El dolor de cabeza me había quedado durante varios días, o sea, sí lo tuve bastantito, pero realmente las secuelas, o sea, no tuve, o sea, se fueron completamente. ¿Y te comentaron algo de si iban a investigar después o sea, si había alguna causa? Ya ves que luego les toman exámenes, sí, sobre todo para checar lo de la coagulación, que no tengas tú alguna predisposición, anticuerpos, sí, pero tiene que ser más adelante. De hecho, ya no, me los mandaron a hacer, sí, me los mandó, el neurólogo después me mandó, bueno, me mandaron a hacer en el hospital dímero D también. El dímero D estaba arriba de 2000. No, estaba altísimo. Altísimo. Ya después cuando fui, yo ya estaba con anticoagulación y a la semana tuve cita y ya mi dímero D ya estaba en 700, creo. Justamente el dímero D es un estudio que nosotros tomamos cuando sospechamos que una paciente puede llegar a tener algún tipo de... El trombo te puede afectar cualquier cosa, o sea, y puede haber muchos cuadros distintos. Que en el caso de la doctora, pues fue un cuadro neurológico por donde fue a llegar, pero a veces empiezan con dolores muy intensos en las piernas porque ahí es donde se origina el trombo. En otras ocasiones pueden empezar con dificultades respiratorias y el trombo va y se mete a alguna parte de los pulmones. Entonces, ante cualquier sospecha, justamente lo primero que nosotros solemos pedir es un dímero D, que ese dímero D estaba altísimo, sí. O sea, es muy sugestivo de que más la clínica, pues obviamente era muy sugestivo de que algo así estaba. Sí, de hecho también mi ginecólogo fue al hospital a verme y todo, y lo que platicábamos era como, o sea, sí, los coágulos sobre todo son más comunes de repente en cesáreas, o sea, realmente mi parto no fue nada traumático, pero lo más común es que sean en las piernas, llegan a ser en pulmón. Justo. O sea, me dice, es súper raro lo que te pasó, ¿no? O sea, súper raro, o sea, yo tengo 31 años, pues soy realmente sana, o sea, no tengo ninguna predisposición, no tengo ninguna enfermedad ni nada. Y ya con el neurólogo me dijo, ¿sabes qué? Te voy a mandar a hacer otra vez dímero D para ver en cuánto está y
me mandó anticuerpos antifosfolípidos para justo. saber si había alguna enfermedad autoinmune que pudiera haber causado este estado de hipercoagulación. Y salió negativo. Salió negativo, entonces platicando con el neurocirujano fue que me dijo, mira, o sea, hay muchos artículos que realmente no se ponen de acuerdo, o sea, exactamente qué es lo que provoca el estado de hipercoagulabilidad en el posparto. O sea, algunos dicen que estrógenos, que esto, que lo... O sea, sí sé, pero no hay como de que es literal 100% esto, ¿no? Simplemente sabemos que pasa, o sea, que es un estado que pasa en el posparto. Dice, entonces probablemente, o sea, tú empezaste, en tu trabajo de parto se empezó a elevar tu cascada de coagulación y se fue, o sea, se siguió. Pudo haber tenido algo que ver la influenza, puede ser, pero, o sea, probablemente se juntó todo. Y realmente, pues, o sea, no hay más que averiguar. Gracias a Dios, o sea, no fue nada autoinmune, fue algo transitorio, o sea, pues, y pues aquí estoy. Sí, justamente creo que fue una manera de tu cuerpo de defenderse, pero se fue, o sea, totalmente se fue, exageró. O sea, tiró la casa por la ventana. Drama por todos lados. ¿Y no te dijeron si creían necesario en un embarazo futuro anticoagularte desde un principio? Sí, bueno, ya, porque una de las primeras cosas que pregunté después fue si yo me iba a poder volver a embarazar, y porque si queremos otro bebé. Y mi ginecólogo me dijo, o sea, vamos... O sea, ya con tu segundo embarazo, o sea, ya tenemos como antecedente, entonces vamos haciendo estudios y viendo si es necesario anticoagularte desde antes, o sea, y ver el manejo, pues, o sea, sí, definitivamente, digo, creo que no es algo súper general, sino en base a cómo se va comportando mi cuerpo, o sea, como completamente personalizado, porque pues no hay una regla, ¿no? O sea, como tal, pero sí lo más seguro es que me tengan que anticoagular para un segundo embarazo. ¿De lupus o algo te hicieron también estudios de todo? Pues con el estudio de antifosfolípidos, el neurocirujano descartó todo tema autoinmune. Sí, bueno, un poquito complementando justamente lo que acaba de comentar Annelise, los anticuerpos antifosfolípidos son unos anticuerpos que nosotros solemos pedir porque justamente este estado es un estado protrombótico en la paciente embarazada que se puede relacionar mucho justamente a este tipo de cuadros, a cuadros de pérdidas del embarazo, a cuadros de preeclampsia o eclampsia, a cuadros de hipertensión en el embarazo, incluso que los bebés se vayan quedando chiquitos. Entonces, si una paciente tiene justamente el antecedente durante su embarazo de alguna pérdida, algún aborto, de estos eventos trombóticos, está indicado que se pidan estos anticuerpos para ver si no están presentes y para ver si no requerimos tratamiento. Justamente el tratamiento, pues básicamente es anticoagular a las pacientes, o sea, es darles algo para intentar evitar como este estado procoagulatorio que tienen, protrombótico, y que la sangre no haga esto. Pero, pues, a final de cuentas es muy raro. Y, o sea, creo que lo que te pasó es muy grave, pero creo que hubiera sido peor que en ese momento hubieras quedado, ¿no? O sea, porque como te dijeron, hay pacientes que mueren de eso. O sea, es algo... Por eso cuando yo lo vi, yo me quedé, ¿qué? O sea, yo me asusté porque dije, no manches. Hace no mucho yo también supe el caso de una paciente embarazada que tal cual, o sea, así de repente estaba y de repente se desvaneció. O sea, se desvaneció sin signos vitales, bye. Y cuando la mandaron a revisar, pues, o sea, como ver la causa de la muerte, tal cual había sido un émbolo que viajó y fue un infarto en el cerebro y ahí quedó. Entonces, y aparte, o sea, te recuperaste sin secuelas y eso es también algo súper bueno porque luego tú sabes que los pacientes pueden llegar a quedar con secuelas y pues es un tema, o sea... Ay, sí, la verdad es que yo no tengo palabras, la verdad, para agradecerle a Dios, porque para mí yo estoy viviendo un milagro, o sea, la verdad, o sea, yo al principio como que no lo dimensionaba, porque nunca me ha pasado nada, o sea, nunca había tenido un tema de salud, ni accidentes, o sea, realmente no, y o sea, como vivir esto era como tan surreal, ¿sabes? O sea, era como que no me pasó a mí, ¿no? Y no lo dimensionaba, pero después estuvimos platicando, viendo otros casos y... O sea, estuvo muy chistoso porque es que de repente pasa algo y lo empiezas a ver en todos lados. Sí. Pues literal, o sea,
después de que me pasó a mí, o sea, supe de otros 2 casos de personas, no de mujeres embarazadas, o sea, de personas cercanas a nosotros, que tuvieron también un tema de infarto cerebral, ¿no? Y yo así como, no manches. Y que han tenido secuelas, o sea, otras causas, otras pacientes también. Yo también supe de una paciente embarazada que también, pues, no sobrevivió. Y de verdad yo siento, o sea, yo estoy viviendo un milagro en carne propia, es poder estar con mi esposo, con mi familia, con mi bebé, poder estar bien y poderla atender y cuidar bien, el poder volver a amamantar, o sea, todo para mí ha sido eso, pues. Y sí, o sea, yo le doy toda la gloria a Dios porque no hay explicación ni para lo que me pasó, ni para cómo salí adelante, ¿no? O sea, de que sin nada, o sea, sin nada, completamente. O sea, se revirtió al 100% y es impresionante eso, o sea. Yo también creo que fue un episodio como que te dijo, disfruta lo que tienes, porque en cualquier momento pueden pasar este tipo de cosas, sí, ¿no? O sea, como disfruta la vida, disfruta tu familia, tu hija, porque tienes algo muy grande y, o sea, sí, siento que es algo, es cuando te das cuenta de lo volátil que es todo, o sea, sí, estar teniendo todo y de repente ver que cómo se puede perder, o sea, yo también creo que también me hubiera desconectado, o sea, creo que también hubiera sido un episodio que me hubiera dejado así como disociada, ¿no? Como que siento que quizás tardas en captar lo que te pasó, sí, porque todo salió, o sea, muy mal y luego muy bien. Sí. Porque es algo que usualmente no termina así. Entonces, sí, y que el pensar como que al principio de que todo está tan bien que no dimensionas, exacto, lo que te pasó, pues es como de que, ay, pues X, ¿no? O sea, ya pasó, o sea, y no fue X, o sea, no fue algo pequeño, no fue algo micro, fue algo que pasó grande. Y sí, o sea, de hecho, platicando con mi esposo, él me decía, es que a mí esto me enseñó, o sea, a no dar por sentado las cosas. O sea, justo, para mí, o sea, para él fue como decir, no tomar por sentado el llegar a casa y ahí está mi esposo. Sí. O sea, fue como, wow, porque aparte, dato curioso, o sea, yo apenas cumplí 1 año de casada y literal estábamos a 3 días de cumplir nuestro primer aniversario cuando pasó todo esto. Nosotros nos casamos el 27 de enero y todo esto pasa el 24 de enero. O sea, tengo 1 mes del infarto. Y sí, o sea, fue como de pensar de por poco no llego al aniversario, ¿sabes? O sea, sí, y el pensar que hoy iba a ser yo con la bebé, o sea, solo, sí, ¿no? O contigo mal, que yo te tuviera que adivinar las palabras toda la vida, o sea, no lo podía como ni pensar, ¿no? Él estaba súper abrumado, pero sí, o sea, esto creo que pues sí nos enseña que hay que valorar las cosas, más que disfrutarlas, o sea, sí, es importante disfrutar las cosas, pero creo que hay que valorar y agradecer y no tomar por sentado la vida, porque realmente, o sea, un día estamos, al otro no, y hay cosas que no nos vamos a llevar, nada nos vamos a llevar. Y todos los días, o sea, todos los días decir, no manches, amanecí, no, sí, o sea, tengo a mi familia, estoy con la gente, puedo hablar, puedo caminar, puedo ver. O sea, yo creo que a veces ni damos por sentado los sentidos, sí, ¿sabes? O sea, damos por sentado los sentidos cuando es increíble tenerlos y el poder experimentar la vida a través de ellos. Y cuando te das cuenta que pierdes uno, o sea, imagínate las limitantes que en ese momento, todo lo que te va a cambiar la vida. Sí, yo pensaba, ¿y si se me hubiera afectado la vista y no pudiera ver a mi bebé, a mi esposo? O sea, te pasan 1000 cosas por la cabeza. Sí, claro. La verdad, te pasan 1000 cosas por la cabeza. Pero a la vez también te pasa muchísimo agradecimiento y decir, no, sí, o sea, qué milagro es estar vivo, o sea, de verdad. Y no nada más para a mí que me pasó esto, o sea, todos los días es un milagro despertar, o sea, de verdad. Y pues sí, o sea, ha sido... Sí, yo también creo que no te tiene que pasar algo para empezar a disfrutar la vida. O sea, digo, a ti te pasó. Y creo que, o sea, estoy muy contenta que no haya pasado más allá porque
pues porque te conozco, porque sé que eres una persona de fe, porque sé que eres una persona buena, porque sé que eres una persona noble. Y ahí es cuando dices, pero este tipo de cosas como, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, como, ¿por qué pasan? A final de cuentas, me da gusto que haya acabado bien y simplemente haya sido algo milagroso que sucedió en tu familia para unirlos más y para ayudarlos a sentir más este lazo y a disfrutarse más como familia y, como tú dices, a valorarse más como familia. Pero justamente en estos tipos de casos yo sí digo, no manches, o sea, qué hermoso es vivir, qué hermoso es hablar, qué hermoso es caminar, disfrutar de tus sentidos y disfrutar de salud, porque se te va la salud y se acaba todo. Sí. O sea, y mil cosas pasan a segundo plano, o sea, de repente empiezas o sea, dejas de priorizar cosas o te das cuenta que cosas que priorizabas no son tan importantes. Y otras cosas que a lo mejor no les dabas como el valor, o sea, te das cuenta de, no, esto es lo importante, o sea, esto. Es que creo que damos la por familia, sentado lo o sea, básico. como muchas cosas, o sea, que a veces como que es como, ahí están, ¿no? Y no. Y siempre van a estar ahí, sí, porque es la familia. Sí. Ay, no, pues Ay, sí, la verdad, cañón. me da muchísimo gusto que estés bien. O sea, de verdad, con el corazón en la mano te digo, no. Cuando yo lo vi, dije, no manches. O sea, lo primero que pensé fue en las secuelas. Porque dije, está viva, pues ya lo publicó. Pero, y justamente fue como, pero se acaba de casar. Pero, o sea, como, no sé, dije yo, ¿qué va a pasar? Ya cuando le leí ya me dio tranquilidad, dije, ay, pues todo está bien. Y dije, no manches, fue lo primero que pensé, qué milagroso. O sea, qué milagroso que haya quedado bien. Porque hay gente que o no la cuenta o queda con secuelas, y me da muchísimo gusto que contigo no haya sido el caso. Me da mucho gusto que disfrutes la vida, que aproveches más a tu familia, que me lo cuentes para también yo pensar en justamente en eso. O sea, que a veces hay cosas que ni siquiera valen tanto y las cosas que de verdad valen a veces las damos por sentado. Sí. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos tu historia. No sé si quieras dar algún mensaje a la gente que nos está viendo, algo importante que les quieras decir, alguna reflexión que te haya llevado a esto. Ay, pues yo creo que lo más, bueno, a lo mejor serían dos cosas. Uno como médico y otro como ser humano. Como médico, o sea, realmente es, pues, cuidar tu salud, o sea, cuidar tu salud y estar al pendiente. O sea, no les digo que a todo el mundo le va a pasar, porque obviamente no, o sea, que no se asusten y no estén como, ay, no, entonces si estoy embarazada me puede pasar esto. O sea, no es que sea así, simplemente el mío fue un caso, pues también muy, muy raro, pero estar atentos a las señales y de verdad, o sea, no dar por sentado la salud, o no dar o sea, no como pasarlo por alto, pues. O sea, si te estás sintiendo mal, o sea, de verdad, atiéndanse, pues. O sea, creo que es muy, muy importante, porque a veces es como que, ay, dolor de cabeza y un dolorones que les dan y de repente lo normalizamos, o el estrés o así, ¿no? Pero sí el estar muy al pendiente de cómo te estás sintiendo y todo, para que puedas tomar acción y pueda haber un manejo a tiempo, ¿no? O sea, en general, pienso yo en cualquier enfermedad, en cualquier sintomatología, ¿no? Y como ser humano, pues simplemente, o sea, creo que es muy importante estar agradecidos, o sea, y priorizar lo que es importante, lo que decíamos ahorita. Para mí ahorita es disfrutar a mi familia, a mi bebé, o sea, de verdad no saben cómo amo ser mamá, ser esposa. O sea, a veces uno le da mucho peso a otras cosas, y no digo que no sea importante, por ejemplo, tener una profesión, una carrera, etcétera, pero no siempre es más importante que tu familia. Y no digo nada más como mamá, sino realmente, o sea, tu familia, pues, o sea, que siempre van a estar ahí. Y nada, o sea, agradecer y quejarnos menos. O sea, creo que es muy importante. Ay, muchísimas gracias. Pues muchas gracias por venir aquí. Gracias por tenerme aquí. Yo espero que tu bebé siga tan bonita, tan hermosa, está bien bella. Ay, la verdad es que muchas felicidades. Haces bebés muy bonitos. Sí, vamos por más. Anticoagulada, pero vamos por más. Pero más. Pero bien anticoagulada. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias, mamacitas. Como dijo Annelise, hay que disfrutar la vida, no hay que dejar pasar nada por alto, no normalicen sentirse mal, vayan al médico. O sea, de verdad es que cualquier cosa que sientan vale más que pequen de exageradas a que terminen en algo más grave que ya no tenga vuelta atrás. Entonces, muchas gracias, mamacitas, por este otro episodio, y espero verlas en uno siguiente. Adiós. Bye.